cuando hablabas de la defensa racional de la fe, hablar de una fe racional no sería una autocontradicción. Bueno, quiero partir de lo que yo entiendo por fe, de repente estoy equivocado. Tenía entendido que la fe, lo entiendo como la convicción y certeza de lo que no se ve. Entonces, siguiendo esa definición de fe, ¿no sería una especie de contradicción decir una fe racional? Por ejemplo, un ejemplo así hipotético, una persona que le empieza a dar un ataque al corazón, ¿no? En un primer escenario hay una persona que simplemente se pone a orar cuando la persona está en sus últimos segundos de vida, por así decir, y tiene mucha fe. En un segundo caso hay otra persona que tiene algunos conocimientos de cómo ayudar a esa persona, conocimientos científicos, aunque sea en nivel más básico, y se pone a darle ese tipo de ayuda, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué tanto puede ser contradictorio, o si es que no lo es, una fe racional? Esa sería mi primera pregunta. Son bastante interesantes y válidas las dudas que planteas, ¿no? Y sigamos el consejo de Jesucristo. Jesucristo dijo, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Esto significa que si tenemos dudas, no debemos quedarnos con las dudas, sino buscar respuesta. O sea, como decía la Confesión de Fe de Santo Tomás, todos los argumentos en contra de la fe, siendo verdad la fe, pueden ser refutados. Esa es la confianza, ¿no? Entonces tal vez a uno le surge una duda por algún argumento y tal vez no tiene una respuesta en ese momento. Pero lo que tiene que hacer es mantenerse en apertura de leer más, buscar en internet, preguntar a personas que le puedan dilucidar el tema, ¿no? O sea, mantenerse abierto a que pueda haber la respuesta. Porque la soberbia o flojera, es decir, no hay respuesta, hace que uno pierda la fe, ¿no? Y eso sucede mucho, por soberbia o flojera. Entonces, vamos a estas cuestiones. ¿No sería una contradicción una fe racional? Y claro, la definición que das de fe es la definición de la Biblia, ¿no? Es la de Hebreos 11:1. La fe es, ¿no?, la certeza de lo que no se ve, ¿no? La convicción de lo que se espera. Entonces, claro, una seguridad de algo que no ves. No, sí es posible tener una fe racional. Daré dos razones. Una, la razón nunca va a dar certeza absoluta. La razón da una alta razonabilidad para creer ciertas proposiciones. Por ejemplo, mis argumentos para la existencia de Dios establecen de modo muy razonable que Dios existe, pero no con una certeza absoluta. Y en esto sigo una visión tomista. Por eso no entiendo muy bien por qué Craig dice que Santo Tomás puso la valla muy alta de que tiene que ser una demostración psicomatemática, ¿no? No, aunque sea una demostración bastante razonable, está bien. Entonces, los argumentos para la existencia de Dios y otros argumentos apologéticos para la fe dan una alta razonabilidad, pero no dan certeza. En cambio, la fe da certeza. Entonces, cuando yo doy argumentos sobre la existencia de Dios, yo no pretendo que eso den certeza. Pero cuando yo hablo de la existencia de Dios, yo tengo certeza de eso, porque tengo fe. Entonces, ahí vemos que es razonable creer, sí, porque los argumentos apuntan a que es más razonable creer que no creer. Pero al mismo tiempo, como no dan certeza, hay espacio para que haya una gracia especial de Dios que nos dé la certeza. La razón natural nos puede dar una fuerza natural del hombre que entiende que esto es muy razonable y todo esto, ¿no? Discutirlo a nivel académico. Pero la gracia y la fe es lo que te da seguridad, certeza. Entonces, por esa razón, primero, ya hay espacio para la fe, sin excluir la posibilidad de la razonabilidad. Complementario, sí. Exacto. Lo que decía San Agustín, ¿no? Comprende para creer, cree para comprender. Y la segunda respuesta que quiero dar es que si nos ceñimos a las palabras de Pablo muy en estricto, no hay problema. ¿Por qué? Porque Pablo dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Ahora, yo doy demostración de la existencia de Dios. ¿Les he mostrado visiblemente a Dios en una caja? No, les he dado una demostración racional de algo que no ven. Luego, ¿cómo se llama? La existencia de Jesús, o la resurrección de Jesús. ¿Lo han visto? No. ¿Los argumentos racionales le hacen ver físicamente eso con sus ojos? No. No. ¿No estarías tomando muy literal la palabra, ese versículo? Por eso digo, o sea, si nos tomamos en estricto, o sea, la sección literal de ver, que es una posibilidad, no habría contradicción. Es decir, para que haya contradicción, tiene que suceder que haya dos cosas que sean inconciliables. Si hay una forma de conciliar ambas,
Entonces ya no hay una contradicción necesaria. Entonces una forma de conciliar ambas es, los argumentos racionales te habilitan para creer racionalmente ciertas cosas, pero no es que te hacen ver físicamente. Así que no entra en contradicción con la fe entendida como certeza de cosas que no vemos físicamente, al menos en la sección estricta de la palabra ver. Entonces hay una forma, una sección de la palabra ver que permite hacer una conciliación natural. Pero entiendo que es una sección específica y que puede haber otro entendimiento de la palabra ver en el texto. Por eso también es que tomé el argumento anterior, que no dependería de esta sección. Entonces, ahí les muestro lo que les dije. Yo no suelo tener una sola respuesta a una objeción, suelo tener 2 o 3. ¿No? Ahí ves las ventajas también de tener más de una respuesta. ¿Cuál sería primero? ¿Cuál sería primero, creer? O... La primera respuesta es que la fe sigue siendo necesaria, incluso aunque hayan todas las razones, porque las razones dan razonabilidad altamente probable, pero no certeza. Entonces queda espacio para que haya la gracia de la virtud teologal de la fe que lleve a la certeza. Exacto. Ahí hay espacio todavía. Y la segunda es la que acabas de escuchar del ver físico, ¿no? Que no sería excluido por los principios racionales. Primero sería la fe para después entrar a un campo más racional. No necesariamente, eso ya depende de la experiencia humana. Es decir, hay personas que gracias a la fe ven las cosas demás de modo más racional, como los que nos oponemos a la ideología de género, ¿no? Que es una cosa irracional y en gran parte gracias a la fe vemos que es irracional. Y no es que solo por la fe se pueda ver que es irracional, pero gracias a la fe lo vemos más claro. Como lo que decía C.S. Lewis. Yo no puedo ver directamente el sol, pero el sol es lo que me ilumina para ver todas las demás cosas. En cierto modo, a veces la fe es lo que nos ilumina para ver las cosas con racionalidad y sentido común. Pero hay otras personas que a partir de su razonamiento racional llegan a la fe. Pero por supuesto, para el salto de fe, o sea, para la diferencia entre decir esto es muy probable a decir tengo certeza de esto, se requiere la gracia de Dios, eso sí. Por eso yo distingo lo que es mi convencimiento de mi conversión. O sea, si se escucha con cuidado cuando hablé de cómo me enamoré del sistema atomista, etc., digo, eventualmente fui convencido y eventualmente fui convertido. O eventualmente me convencí y eventualmente me convertí. O sea, distingo los procesos, ¿no? Hay un convencimiento intelectual que tiene que ver con mi razón natural, la gracia de Dios ayudándome en las circunstancias, moviéndome en modos misteriosos de seguro, porque todo es gracia de Él, pero después una gracia especial para llevar a la fe a la certeza, ¿no? Eso ya es lo que es la conversión. Ahora, sobre el tema de ir al médico y todo eso, o solo rezar, para un tomista no hay problema. En la visión tomista se dice que la causa primera no anula la operación de las causas segundas. El médico o las pastillas serían causas segundas. Dios es la causa primera. No tenemos que esperar que Dios esté haciendo milagros como causa primera, interviniendo en el orden natural a cada rato. Porque esa causa primera también ha dispuesto las causas segundas, como las medicinas, los alimentos, etc. De hecho, en la propia Biblia hay pasajes que apuntan a que se puede ir al médico. El propio Pablo en una parte menciona que estaba mal de los ojos y que tenía que ver al médico. El propio Pablo que hasta decía que las servilletas que él tocaba sanaban a gente. O sea, un tipo que Dios a través de él hacía milagros, pero aún así él le tenía que ir al médico. Entonces no son cosas que se excluyan. Las causas segundas no anulan la operación de la causa primera, ni la causa primera, o sea, Dios anula la operación de la causa segunda como los médicos.